Bueno, buenas tardes. Damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que se conectan a través del internet. Sean bienvenidos a Tierra Prometida, Toluca, Alabama. Es un privilegio recibirles a través de la web, a través de internet, del portal de YouTube. En esta mañana o en esta tarde ya, ¿verdad? Vamos a ver un tema bien importante, ¿verdad? ¿En qué sentido? Fíjate bien, el tema importante que vamos a ver es, porque muchas veces pasa lo siguiente en nuestra vida. Lo que sucede es que tú y yo sabemos muchas cosas, ¿cierto? Sabemos que fuimos a la escuela, tenemos el conocimiento, tenemos la información, etcétera, ¿cierto? Y específicamente sabemos y conocemos la palabra del Señor, ¿cierto o no es cierto? Sí. Pero el detalle es que muchas veces no la llevamos a la práctica, no creemos la palabra. Lo sabemos, pero no lo hacemos, ¿verdad? Y antes de empezar la palabra, número 1, vamos a hacer nuestra declaración de fe, ¿amén? Amén. Y dice: declaro que soy cabeza y no cola, que estoy arriba y no abajo, declaro que soy tierra fértil, que fructifica al 100% en el nombre de Jesús. Declaro que soy más que vencedor en el nombre de Jesús. Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Dale fuerte el aplauso a ti. Ahora, fíjate bien, antes de empezar a la palabra, ve viendo tu Biblia en el libro de Mateo 8, por favor. Libro de Mateo 8, 1. Y mientras la abres, mientras lo busques ahí, ve pensando en todas las cosas que le has pedido a Dios en estos últimos años o desde que te acuerdas, ¿verdad? Ve pensando, ve meditando, ve poniendo ahí en tu mente qué es lo que le has pedido a Dios. ¿Qué palabra has declarado? Ve pensando qué problema estás atravesando, qué circunstancia estás atravesando, y que no se te olviden. Eso es lo primero que quiero que me ayudes a hacer esta tarde. ¿Ya tienes ahí Mateo? ¿Amén? Ok, ahora cierra tus ojos por unos segundos hasta que yo te diga que los vuelvas a abrir. Y en esos segundos, lo que te venía comentando o pidiendo, pon en tu mente todas aquellas cosas que le has pedido a Dios en estos últimos años, en los últimos días, semanas, meses o en este año. Ve meditando en el problema que estás atravesando. ¿Ya lo tienes ahí bien visualizado? Si lo tienes bien visualizado, dime amén. 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 ¿Ok? Ahora, no se te olvide, y conforme vamos adelante en la palabra, el Señor te va a ir contestando eso que visualizaste. Amén. Y va dando respuestas y va a responder lo que tú le has pedido. Amén. Amén. Ok, vamos a Mateo. Bueno, si tú que estás desde tu casa a través del internet, este ejercicio no solo fue para los que estamos aquí, tú hazlo ahí en tu casa, que no te dé pena, ¿verdad? No importa quién tengas al lado, o si estás frente a tu computador, no importa, ¿verdad? Que digan que estás loquito porque estás frente al computador y cerraste los ojos, no importa. Hazlo, porque hoy Dios se va a glorificar en tu vida. Vamos a dar unos segundos para que los que estaban a través de internet lo hagan. Como ya es costumbre de su pastor, vamos a leer la traducción en lenguaje actual. Amén. Y dice Mateo 8:1: después de que Jesús bajó de la montaña, mucha gente lo siguió. De pronto, un hombre que tenía lepra se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo?, preguntó. Jesús puso la mano sobre él y le contestó: quiero hacerlo, ya estás sano. Y el hombre quedó sano de inmediato. Y fíjate bien,
Esto es parte de lo que veíamos el jueves ahora, ¿verdad? Lo que vimos el jueves. Pero fíjate bien, hay cosas importantes y hay cosas que tenemos que desmenuzar hoy. ¿Cuáles son esas cosas que tenemos que desmenuzar hoy? Que le tenemos que poner atención. Muchas veces nosotros vamos delante de Dios y le ponemos o le exponemos nuestra necesidad, nuestro problema, ¿verdad? Nuestra angustia o lo que sea. Vamos delante de Él y decimos, mira Señor, necesito esto. Pero hoy podemos ver lo siguiente. Ahí dice que un hombre que tenía lepra se acercó a Jesús. Y yo le preguntaba a Dios, bueno Dios, ¿qué es lo que nos quieres hablar? Yo entiendo que porque tuvo fe tú lo sanaste. Pero hay algo más ahí que tenemos que ponerle atención. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Se acercó. Tú y yo tenemos que acercarnos a Dios. Amén. No nada más, como siempre te he dicho, tenemos que decir nuestra lista, ¿verdad?, a Dios, sino tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que tocar su corazón, y una forma de tocar su corazón de Dios es a través de que yo estoy depositando mi confianza en Él. En pocas palabras, de que mi fe, como decíamos el jueves, la tengo activa. Tengo una fe activa en esta vida. Porque si yo no tengo una fe activa, yo no estoy agradando a Dios en todo lo que hago. La Biblia nos enseña que para poder agradar a Dios tenemos que tener una fe, ¿verdad? Sin fe es imposible, dice, agradar a Dios. Entonces tengo que tener esa fe activa, esa fe fresca, ¿verdad? Esa fe que mueve montañas, de la que también habla la Biblia. Pero al mismo tiempo tengo que ¿qué? Que acercarme, buscarle a Jesús. Ahora, ¿cuál es la condición o cómo tengo que acudir a Él? Como dice ahí, se arrodilló delante de Él. Ay, bueno, pastor, es bien fácil, me doblo rodilla y ya. No se refiere a ese tipo de arrodillamiento, vamos a decirlo así, sino se refiere a la condición de tu corazón. Ve, busca a Dios y humíllalo delante de Él. Entrégalo delante de Él. Ve con ese corazón sincero. Ve delante de Dios sin tapa, sin mancha, sin nada que estorbe, ¿verdad?, lo que el buscar de Dios. Dice entonces, y después dice, delante de Él le dijo, Señor, yo sé. Y dile al que tienes al lado, yo sé. Porque estas dos palabritas son muy claves para todo lo que el Señor va a contestar. De todo aquello que tú visualizaste, declara y di, yo sé. Yo sé. ¿Y a qué me refiero con esta declaración, estas dos palabras, yo sé? Yo le decía a Dios, bueno, ¿por qué yo sé? Y el Señor me decía, lo que les comenté al principio, tú lo sabes, tú sabes que yo soy todopoderoso, tú sabes que yo soy tu Dios, que te guardo, que te cuido, que te libro, que te protejo, que te levanto, que te sustento, que soy tu proveedor, que soy tu pastor y que nada te falta. Tú lo sabes, pero necesitas creerlo. Necesitas andar en la vida, en tu trabajo, con tu esposa, con tus hijos, no nada más diciendo yo sé, sino creyendo lo que ya sabes. Esta persona, ¿verdad? Aquí, un hombre dice, tenía lepra, como te decía el jueves, la enfermedad más horrorosa, espantosa de aquellos entonces, ¿verdad? Se le caía la piel a pedazos, toda llena de llagas, que contagiaba, que apestaba, porque pues eso se muere, la piel se muere para que se pueda caer a pedazos. Imagínate cómo apestaba. Por eso tenían ciertos lugares en aquellos entonces donde mandaban a los leprosos, porque olían horrible, era algo visualmente feo, ¿verdad?
y al mismo tiempo contagioso, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, ese tipo de hombre se acercó a Dios, lo buscó, se humilló delante de él y dijo: yo sé que tú puedes sanarme. Y no dudó, porque como te he venido diciendo estos últimos domingos y miércoles y ahora jueves, te comenté, te dije, una forma de pecar y una forma de no creer en Dios es la incredulidad, es la duda, es el temor, es el miedo. Su palabra dice que el amor echa fuera, ¿qué? Todo temor. Tú y yo no debemos de tener temor en nuestra vida. Si tenemos temor, es un foco de atención que nos dice que hay algo mal, que no estamos creyendo como Dios nos pide que creamos. Y eso desemboca en preocupación. Y la preocupación, ¿verdad?, te lleva a muchas cosas. Entonces, el de que tengas miedo, ¿verdad?, y dejas que ese miedo se vaya a otro nivel de miedo, de temor, de horror, ¿verdad?, te lleva a una preocupación. Y cuando llegas a una preocupación no puedes ver claramente, ¿cierto? Entonces el miedo es una medida, ¿verdad?, de prevención para decirnos: hey, cuidado, algo anda mal, Señor, voy delante de ti y te entrego este miedo, te entrego este temor, porque entonces eso me va a orillar a no creer. Yo sé que Dios existe, yo sé que su palabra dice que Él me va a bendecir, que me va a prosperar y que voy a estar bien, pero cuando llegue el miedo se me olvida y no le creo. El miedo me estorba para yo creerle a Dios. Pero regreso ahí a lo que estábamos viendo y dice: yo sé que tú puedes sanarme, ¿quieres hacerlo?, le pregunta a este hombre. Y Jesús le contesta: ya estás sano, ya estás. Y el hombre quedó, ¿qué? Sano cuando se fue, sano cuando fue al médico, sano cuando fue a testificar a sus familiares. No, quedó sano ¿cuándo? De inmediato. De inmediato, ¿verdad? Si podemos ver o entender un poquito el trasfondo, de este hombre, era porque había estado en pecado, ¿cierto? Por eso tenía esa enfermedad mortal, aparte de todas las circunstancias por las que se daba en ese momento, en esa época, la enfermedad, ¿verdad? Pero él tenía una vida de pecado. Y muchos de nosotros a veces seguimos pecando en cosas pequeñas o en cosas grandes. Pero cuando tú vas delante de Dios y buscas a Dios con todo tu corazón, te humillas delante de Él, dice la palabra que Él perdona nuestros pecados. Y con esa humillación y con esa confianza, con esa fe, el Señor hace lo que nosotros hemos dicho, declarado. Por el simple hecho de ¿qué? De haber creído. Amén. ¿Estás aquí conmigo todavía? Amén. En el 3 dice que entonces le dijo: ya está sano. Y sanó de inmediato, ¿verdad? Y ahora acompáñame al 5, ahí mismo en Mateo 8. Dice: en cierta ocasión Jesús fue al pueblo de Cafarnaúm. Allí se le acercó un capitán del ejército romano y le dijo: Señor Jesús, mi sirviente está enfermo en casa, tiene fuertes dolores y no puede moverse. ¿Cómo estaba este sirviente de aquel soldado romano? Enfermo con dolores, ¿verdad? Paralizado, es correcto, no se podía mover. Entonces Jesús le dijo: iré a sanarlo. Yo aquí también dije: bueno, Señor, ¿el romano o el soldado o la persona te conocía? ¿Había escuchado de ti? ¿Por qué se acercó a ti? Y otra vez di:
Yo lo sé. Yo lo sé. Y la respuesta es porque él sabía. ¿Verdad? Recuerda lo que dice la Biblia, ¿verdad? La fe viene ¿por qué? El oír. Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra La palabra de Dios. A lo mejor este soldado había escuchado, ¿verdad? Había escuchado que Jesús podía sanar. Y por eso se acercó. Ahora, ve fijándote en los pequeños detalles. El hombre que tenía lepra se acercó, se humilló. ¿Cierto? Confió, tuvo fe. Ahora, este hombre, y sabía, el leproso sabía que Dios podía hacer algo. El soldado sabía que Dios podía sanar a su sirviente. Confiaba en que Dios podía sanarlo. Y por eso Jesús, yo imagino que por eso de inmediato ni siquiera le dijo, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Dónde vives? No lo cuestionó, ¿verdad? Solo le dijo, iré a sanarlo. O le preguntó dónde vives, tú quién eres, de dónde vienes. ¿Verdad que no? Solo dijo, iré a sanarlo. Claro, iré a sanarlo. ¿Por qué? Porque él vio la condición del corazón de este soldado, que él confiaba en él. Y luego fíjate bien, en el 8 dice, pero el capitán respondió, Señor Jesús, yo no merezco que entre usted en mi casa. Yo no merezco. ¿Qué podemos encontrar en común de lo que vimos en el ejemplo pasado del leproso y de este soldado? Lo que dijimos al principio. El soldado se acercó, se humilló. El soldado se acercó y reconoció que la estaba regando, que no era digno de que Jesús fuera hasta allá donde él vivía y que fuera a sanar a su sirviente. Él reconoció, no soy digno. Y tú y yo, cuando nos acercamos delante de Dios a través de la oración, tenemos que ir de esa manera. Por eso te decía, sin tapujos, sin tapa, sin nada, ¿verdad? Preséntate tal cual eres. Si es una persona que está coqueteando con algún pecado, así acércate a Dios. Porque muchas veces pensamos lo siguiente, fíjense, somos bien abusados nosotros los seres humanos. Pues nos hacemos muy chistositos en ese sentido. Ay, hoy me peleé con mi esposa, con mi esposo, ya no voy a orar. ¿Cuántos se les hace familiar eso? No, la semana me porté mal, pequé, ya no voy el domingo a la iglesia porque no soy digno. Cálmate, soldado romano. Si aquí no se trata de sentir o de creer que eres santo o eres pecador, de lo que se trata es que le creamos a Dios y creamos en su poder. Amén. Así que ya basta de engaños de parte del enemigo, de que como te enojaste no lo busques. Pues ¿cómo? Al contrario, búscalo, para que el Señor quite ese enojo, quite esa falta de perdón, quite ese sentimiento y te envuelva con su amor, su poder. ¿Amén? Entonces fíjate, me dijo, yo no soy digno, yo no merezco que entre usted en mi casa. Basta con que usted ordene de aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano. Otra vez, ¿qué encontramos en común al ejemplo pasado? Se acercó, reconoció que lo estaba regando, que no era digno, y le dijo, yo creo que desde aquí lo puedes hacer. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido algo pero queremos verlo, queremos palparlo? ¿No suena familiar? Lo sabemos. Dios, yo sé que tú lo puedes hacer. Yo sé que tú puedes sanar, yo sé que tú puedes restaurar, yo sé que tú me puedes bendecir con un mayor trabajo, mayor dinero.
y le pedimos, Señor, bendíceme, prospérame, no, dame más economía, bendíceme con tu amor, con tu favor, pero como el amor y el favor no lo puedes ver, como el dinero no lo ves en el momento, a la semana o al mes, entonces se te olvida y ya no crees. Pero si permaneces creyendo, y si tienes esa certeza, como lo tuvo el leproso y como lo tuvo el soldado romano, ¿qué crees que va a suceder? El Señor va a contestar tu oración. Pero no porque Él sea bueno y te quiera dar más dineros, no. Dios te contesta porque le crees. No porque le pediste, te arrepentiste y Dios es bueno. Ahora, no me malinterpretes el comentario que te acabo de hacer. Dios es bueno. Amén. Pero Dios no acude a la necesidad, al problema, a lo que estás atravesando. Dios acude a lo que tú declaraste creyendo. Amén. 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 Y seguimos adelante. Y le dijo, basta con que ordene desde aquí que mi sirviente se sane, y él quedará ¿qué? Sano. Porque yo sé, otra vez, ¿verdad? Porque yo sé, dice en el 9, lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio, ese soldado va. Si a otro le ordeno que venga, él viene. Y si mando a mi sirviente que haga algo, él lo hace. ¿Qué más estamos viendo aquí o qué Dios nos está revelando? El poder y la autoridad. Tú y yo, como dice ahí, lo sabemos, yo lo sé. Pero el detalle es que lo tenemos que creer. Tenemos que creer en que Dios tiene ese poder y que Dios va a hacer algo. Por eso el soldado le dijo, porque yo lo sé, porque yo lo sé. En el 10 dice, Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Entonces le dijo a la gente que lo seguía, les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. Si tú y yo algún día o siempre queremos admirar a Dios, hacer que Dios se admire, tenemos que ¿qué? Confiar, tenemos que creer. Ahora aquí nos dice, ¿verdad?, que el soldado romano era muy espiritual, que el soldado romano hacía ayuno, que el soldado romano iba a la iglesia todos los días o los domingos. Porque a veces nosotros le decimos, bueno Señor, ¿por qué aquel ha sido prosperado y yo no, que voy a los domingos a la iglesia? Y una de las causas probables, el por qué, es porque a lo mejor esa persona sí le creyó. Y tú que vas los domingos a la iglesia no le has creído. Tú y yo le tenemos que creer. Tú y yo sabemos que Él es poderoso, que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él puede hacer lo imposible, pero tenemos que creerlo. Como te decía el domingo pasado, me sé la palabra de memoria, la declaro, pero no la creo. Porque, como también hemos puesto el ejemplo, queremos que Dios nos responda como ese cafecito, ¿verdad?, que le metemos la moneda a la máquina y nos lo da a los segundos, a los minutos. Y aquí vemos a la luz de la palabra que hay cosas que se dan de inmediato, pero hay cosas que van en proceso. Pero, ¿qué es lo importante? El que nos mantengamos confiando. Confiando. Mantente confiando en todo lo que le has pedido a Dios. Es que llevo 20 años, ahorita vamos a ver otro ejemplo. En el 11 dice, oigan bien esto, de todas partes del mundo vendrá gente que confía en Dios como confía este hombre, se refería al romano. Y luego dice, esa gente participará en la gran cena que Dios dará en su reino, se sentará a la mesa con sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob.
Yo te quiero hacer una pregunta antes de continuar. ¿Tú quieres algún día ser partícipe de esa cena? Amén. Necesitamos creer. Amén. ¿Tú quieres recibir en este año, en este segundo semestre del año, todas las promesas, ¿verdad? Cosechar todo lo que has sembrado en el nombre de Jesús en el reino, ¿verdad? Y todo aquello que anhela tu corazón, lo quieres recibir en este segundo semestre del año, necesitas creer. Sigue declarando la palabra. Sigue creyendo. Recuerda lo que significa fe. La certeza de lo que no estoy viendo, pero que espero que suceda el día de mañana. Amén. Amén. Hay veces que ya no necesitas volver en oración, decirle al Señor otra vez el listado, sino lo único que le necesitas es decir al Señor gracias, porque yo creo y yo declaro que por fe, porque creo en ti, ya está hecho. Amén. Deudas saldadas, matrimonio restaurado. Hay nuevas escuelas, nueva provisión para eso. Vas a estrenar casa, coche. Amén. Vas a tener mayor unción. Amén. Vas a tener sabiduría. Amén. Pero como dice su palabra, el que necesite sabiduría y le falte sabiduría, pídasela. Si tú crees, ¿qué crees que va a pasar? La vas a recibir. Amén. Amén. 11 dice, otra vez, oigan bien esto, de todas partes del mundo vendrá gente que confía en Dios como confía este hombre. Esa gente participará de la gran cena que Dios dará en su reino. Se sentará a la mesa con sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. 12. Pero los que habían sido invitados primero a participar del reino de Dios serán echados ¿cómo? Fuera a la oscuridad. Ahí llorarán de dolor y les rechinarán de terror los dientes. Si tú no quieres estar fuera, ¿quién ha escuchado esa frase? Confía en Dios. Tenemos que confiar en Dios. La fe ya no tiene que estar ahí guardada, como te decía el domingo pasado, el ejemplo del chaleco. O me puse esta camisa porque hoy combina con mi pantalón, pero el día de mañana, como está sucia, la echo a lavar, y cuando la saco de lavar, si la planchas, bueno, y luego la guardas, pero no la vuelves a ocupar hasta que ¿qué? Hasta que te vuelvas a poner algo con lo que combine. No ocupes la fe de esa manera. No la guardes. No andes en la vida sobreviviendo. Vive la vida. Amén. Disfruta de la vida. Y el disfrutar de la vida es tener una fe activa. Si tú tienes una fe activa, si tú crees en Dios, si tú declaras su palabra, si no dudas, vas a tener una vida en abundancia. Amén. Amén. El 13 dice, luego Jesús le dijo al capitán, regresa a tu casa y que todo suceda tal como has ¿qué? Creído. Uf. ¿No les suena familiar eso? Salimos de casa, ustedes también considero como si hubieran salido. Ustedes igual. Salimos de casa, yo regresando a casa, lo que pusiste o visualizaste en tu mente porque has creído. ¿Qué dice? Sucederá. Y creo que no lo han agarrado, ¿verdad? Otra vez. Como has creído, como visualizaste, y yo declaré que conforme fuéramos escudriñando la palabra, ibas a ser, ¿verdad? Liberado, ibas a ser transformado, ibas a recibir lo que has pedido. Cuando regreses, va a suceder lo que has pedido. Amén. Si creíste. Amén. 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 Otra vez volvemos a leer el 13 para que quede ahí más clarito. Luego Jesús le dijo al capitán,
regresa a tu casa y que todo suceda tal como has, ¿qué? Creído. En ese mismo instante su sirviente quedó, ¿qué? Si tú creíste, ya está. Amén. Ahorita. Amén. Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Yo declaro que están despiertos y su oído está bien receptivo, su entendimiento igual. Acompáñame a Mateo 9, por favor. 9:18. Mateo 9:18. Ay, Señor. Ayúdame con este tiempo, Padre, por favor. Vamos a la mitad. Ya casi se me termina el tiempo. Vámonos más rapidito, ¿vale? Mateo 9:18 dice: mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos. Se arrodilló delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá ¿a qué? A vivir. Ya vimos dos ejemplos. Se acercaron, reconocieron que la habían regado, le creyeron y sucedió. ¿Cierto? Amén. Entonces, fíjate bien. Fíjate bien. Dice aquí, mientras Jesús hablaba, llegó alguien, ¿verdad? ¿Quién es ese alguien? El jefe de los judíos. Se arrodilló otra vez, se humilló, tuvo un corazón humillado, un corazón entregado, un corazón que decía: creo en ti, ¿verdad? Dice delante de él y le dijo el problema, que la hija había muerto, y le dijo: pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a vivir. ¡Qué confianza! ¡Qué fe! ¿Recuerda lo que vimos la semana pasada y el transcurso de esta que está terminando? Los frutos de mi fe. ¿Qué frutos podemos ver aquí de acuerdo a los tres ejemplos que estamos viendo? El fruto de creer. Por eso, como dice la palabra, la fe sin obras es muerta. O sea, de nada te sirve decir tengo fe si no hay nada que suceda en tu vida. Y aquí en estos tres ejemplos está sucediendo algo en su vida. ¿Por qué? Por el simple hecho de ¿qué? De creer. Volverá a vivir. Jesús se levantó y se fue con él. Sus discípulos también lo acompañaron. 20 y 21 dice: en el camino pasaron por donde estaba una mujer que había estado enferma durante ¿cuántos años? 12. ¿Cuántos ibas pidiendo? ¿Cuántos años dice ahí que tenía pidiendo la mujer? 12 años. 12 años donde anhelaba ser sana. 12 años. Dice: su enfermedad le hacía perder mucha sangre. Al verlos pasar, la mujer pensó: si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, con eso quedaría sana. ¿Qué podemos ver en el leproso, en el soldado, en el jefe judío y en la mujer? Sabían que Dios tenía poder. Sabían que Dios tenía poder, que Él podía hacer algo. Creyeron en ese poder, que sabían que Dios tiene. Y entonces, en el primer ejemplo, ¿verdad? Del leproso quedó sano. El soldado romano, el sirviente quedó sano. La hija, ahorita vamos a ver. Y la mujer, vamos a seguir leyendo.
Dice, su enfermedad le hacía perder mucha sangre. Al verlos pasar, la mujer pensó, si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, con eso quedaría sana. ¡Qué convicción! Entonces se acercó a Jesús por detrás y tocó su manto. Jesús se dio vuelta, vio a la mujer y le dijo, ¿ya no qué? te preocupes. Ya no te preocupes. Tu confianza en Dios te ha ¿qué? Sanado. Wow. Amén. Toca el manto de Jesús hoy. ¿Cómo lo toco? Si esta mujer lo tenía ahí, yo no lo tengo a Jesús aquí. No lo tienes físicamente, pero Él está en tu corazón. Él está en tu vida. Lo que necesitas hacer es ¿qué? Creer, confiar, y entonces sucederá, ¿verdad? Y luego dice, Jesús siguió su camino hasta la casa del jefe judío, ¿verdad? O sea, primero el jefe judío se acercó y le dijo, mi hija ha muerto, pero yo sé que si le pones la mano ella volverá a vivir. Luego en el camino, ¿verdad? Lo toca la mujer que tenía 12 años con esa enfermedad de que perdía sangre y quedó sana por confiar en Él. Y luego, ¿verdad? Dice, Jesús siguió su camino hasta la casa del jefe judío. Cuando llegó, vio a los músicos preparados para el entierro y mucha gente llorando a gritos. Jesús les dijo, salgan de aquí. Y yo le decía, Señor, ¿por qué lo sacaste? ¿Por qué lo sacaste, Señor? Bien sencillo, ¿eh? Porque no creían en mi hijo, que ya estaban preparándose para darle el último adiós. Yo me quería quedar con solo ellos que creyeron en mí. Y yo dije, bueno, Señor, pero ¿qué más puedo aprender de esto? Y el Señor me dijo, cuando tú me buscas, cuando tú me crees, ¿me buscas porque me necesitas o me buscas porque soy Dios? Número 1. Número 2, cuando me buscas, muchas de esas veces no vienes bien. Traes algo que estorba para que yo pueda obrar. Quita eso que estorba. Entrégamelo y yo voy a hacer. Dije, órale, Señor. Si tú te preguntas, bueno, Señor, ¿por qué no me has contestado? Escudriña tu corazón. Reflexiona en lo que has hecho, cómo has vivido en estos últimos días. Y si hay algo, sea lo mínimo. Ay, dije una mentirita blanquita, piadosa. Eso está estorbando. Si hay algo que Dios aborrece es la mentira. Otra cosa que aborrece y es más fuerte que la mentira, pero no por ser más fuerte que la mentira no significa que Dios lo va a pasar por alto, es la duda, la incredulidad. Entonces, regreso a lo que estamos viendo. Jesús les dijo, salgan de aquí, la niña no está acá. Pocas palabras dijo, dejen de hacer su show. Dejen de hacer su show. ¿Ah? Está viva. ¿No está escrito que el que cree en mí, aunque esté muerto, qué? Vivirá. ¿Vivirá? Estabas muerto. Espiritual, física, moral, sentimental. Pero como has creído en Dios, estás vivo. Uno lo agarró. Dios santo. ¿Estamos vivos o no estamos vivos?
Y luego fíjense bien. Les dijo Jesús: salgan de aquí. La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús. Habrá cosas a las que tú le creas a Dios. Tú estás firme y a la demás gente que está a tu alrededor estás loco. Ja, 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 sí, cómo no, tu Dios. Se van a reír, se van a burlar. Pero como dice ahí, ¿verdad? Pero una vez que sacaron a todos, Jesús entró, tomó de la mano a la niña y ella se qué. Se levantó. ¿Se qué? Levantó. ¿Se qué? Amén. Amén. Ella se levantó. Y yo ahí haría una pregunta. ¿Y las risas? ¿Dónde quedan? ¿Y la burla? ¿Dónde quedó? Ya no les quedó otra más que decir ¡oh! Porque vieron a la niña que se levantó. No importa que parezca locura lo que tú estás creyendo. No importa que parezcas loco o loquita. No importa que se burlen. Lo importante es que creas. Amén. Porque el Señor va a obrar. Amén. Amén. Dice, todos en esa región supieron lo que había pasado. Cuando Jesús salió de allí, 2 ciegos lo siguieron. Y yo le decía a mi esposa en la mañana cuando nos despertamos, te voy a leer esto, le digo, fíjate bien, le digo, y le leí esto. Cuando Jesús salió de ahí, 2 ciegos lo siguieron y comenzaron a gritarle: Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros. Y yo le decía, ¿cuál era la condición de estos hombres? Entonces, ¿cómo lo siguieron? Son de las cosas que vienen en la palabra que las tienes que pescar así, mira. Que les tienes que poner atención. Ay, los ciegos lo siguieron, yo me fijo porque lo sanó más adelante. Ahí dice, les devolvió la vista. No, espérame, no te pierdas de los detalles. Los ciegos, como dice como titulé esta enseñanza, yo lo sé. Los ciegos sabían que Dios tenía poder. Ahora, fíjate, lo vamos a leer. Más adelante Jesús hace el milagro. Les revuelve su vista. Pero desde que Jesús pasó, los ciegos ya veían. ¿Cómo lo siguieron? ¿Cómo? Estaban ciegos. Además, cierra tus ojos y das 5 pasos y verás cómo no, hasta ahí. ¿No? ¿Te da miedo dar el primer pasito? ¿Sí o no? ¿No? O cuando estás en la piñata ahí, ¿verdad? Que te amarraron, te daban vueltas, mareado y órale, ¿qué volver ahora dónde? No, estos ciegos lo siguieron. Y luego, está tremendo, dice. Los ciegos siguieron a Jesús. ¿Hasta dónde? Ahí no dice, a mí me hubiera gustado que dijera ahí cuántos kilómetros recorrió, cuántos pasos dio, algo. Yo dije, Señor, qué grande eres. Y luego dije, bueno, Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres revelar? El Señor me dijo, a veces cuando tú pides, estás como los ciegos, no lo ves. Pero si crees, ya está. Amén. Amén. Dije, amén, Señor. Tengo que creer. Dile al que tienes al lado, créele. Me regreso.
En el 27, cuando Jesús salió de allí, 2 ciegos lo siguieron y comenzaron a gritarle: Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros. Bueno, ¿y cómo conocían que era el Mesías? Y luego, los ciegos siguieron a Jesús hasta la casa. Cuando ya estaban dentro, o sea, fíjate la escena, ciegos lo siguieron, se metieron a la casa. Ay, pastor, pues a lo mejor alguien les ayudó. Bueno, dice, y cuando estaban cuando ya estaban adentro, Jesús les preguntó: ¿creen ustedes que puedo sanarles? Y ellos respondieron: ¿qué? Sí, Señor, lo creemos. Entonces Jesús les contestó, les tocó los ojos y dijo: por haber confiado en mí, ¿serán qué? Sanados. El detalle aquí es que lo único que Dios o Jesús quería que viera la gente, los que lo acompañaban, era que vieran cómo los ciegos lo pudieron seguir en su condición de ciegos. Y luego ahí dentro de la casa les dijo: ¿crees? Sí, ¡pum! ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Lo que te decía hace un momento. Cuando vas en oración, no lo ves. Pero si tú le crees, sucede. Amén. Amén. Sucede. Y luego dice entonces que ¿qué? En el 29, entonces Jesús les tocó los ojos y dijo: por haber confiado en mí, serán sanados. 30. De inmediato los ciegos pudieron volver a ¿qué? Pero Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que pasó. Yo te voy a decir una cosa. Una ocasión a mi esposa y a mí nos pasó algo parecido. Hace años atrás, ¿verdad? Su servidor fue despedido de su trabajo. Y a veces, cuando nos suceden estas cosas, lo primero que hacemos es decir: ay, Señor, si yo estoy bien, ¿qué pasó? Pero yo te voy a decir hoy algo de parte del Señor. A veces las cosas que Dios permite que atravieses no son porque estás en pecado, sino es para que su gloria se refleje a través de tu vida. Amén. Entonces, fíjate bien, aparte, como te dije la semana pasada, tiene que suceder algo en tu vida, si no, entonces como tu fe se va a otro nivel. Amén. Tiene que suceder algo. Y a lo mejor, fíjate bien, tú vas a decir: bueno, es que ya salí de una, voy a entrar a otra, no importa. Recuerda que los problemas, las necesidades, las adversidades son oportunidades para seguir creciendo. ¿Creciendo en qué, pastor? En fe. Creyendo en Dios. Amén. Ay, es que es una, es otra, ya no aguanto, ya. Créele a Dios. Porque aunque no lo veas, si crees, sucede. Lo acabamos de ver. Entonces yo te decía, hace algunos años atrás, ¿verdad? Pasó eso. Y mientras se daba el que Dios nos volviera a dar un trabajo en forma, un amigo mío, ¿verdad? Un ex compañero del trabajo donde me liquidaron, me dijo: oye, fíjate que necesito que me apoyes en un partido de fútbol como comisario. Para los que no saben qué es un comisario de fútbol, es el que va previo al partido y checa que todo esté listo: porterías, el campo, que lleguen los árbitros a tiempo, que estén los jugadores completos, que esté las asistencias médicas, que todo esté listo para que comience el partido. Eso es lo que hace un comisario. Y eso es lo que yo fui a hacer. Y a mí me había dicho: mira, te van a pagar, el club te va a pagar 350 pesos por tu servicio, de ir y presentarte como comisario y que todo marche en completo orden. Ah, perfecto, muchas gracias. ¿Por qué? Porque como éramos compañeros de trabajo, él sabía que me habían liquidado. Y no nada más a mí, también a él lo habían liquidado.
Pero él tenía, ¿verdad?, esta otra entrada, vamos a decirlo así, ¿no? Y desde que el Señor permitió que nos liquidaran, mi esposa y yo nos pusimos a orar y a pedir al Señor que se glorificara en un nuevo trabajo, ¿no? Pero llegó esta situación, esta oferta. Pero antes de la oferta, un día antes, ¿verdad?, estábamos en casa y no teníamos literal ni un peso, partido por la mitad, como dice el dicho, ¿no? Y todavía no teníamos ni a Manuel ni a Debbie, solo estaba José David. Y esa ocasión, días antes, semanas antes, José David no había querido comer bien. Y justamente ese día que no teníamos ni un peso, partido por la mitad, Josué tenía mucha hambre. Casualidad, ¿eh? Y había comida, pero ese día se acabó, se terminó, como dicen los yucatecos, se gastó, ¿verdad? Se gastó la comida. Y Josécito dice: tengo hambre, papá, tengo hambre, amor. Y lo único que nos quedó decirle, hijo, ya comimos, hijo, y mañana vamos a tener más, hijo. Ya no hay, hijo. Aguántate tantito, vamos a pedirle a Papito Dios que nos ayude y nos mande, ahora sí que comida, ¿no? Y yo te voy a decir que no, como papá, como ser humano, me pegó bien cañón. Mis lagrimitas así. Nos volteamos a ver, mi esposa y yo, ahí en el comedor. Y la única opción que tuvimos, ¿cuál creen que fue? Creerle a Dios. Con lágrimas en los ojos: sí, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos. Creemos en ti, Señor. Y literal, terminó de orar, a dormir. Nos fuimos a dormir. Y al otro día yo creo que eran como las 10 de la mañana, las 9 de la mañana. Otro hubiera pensado: no, el otro día Josué o el pastor se levantó tempranito a buscar trabajo. Nel, estábamos dormidos, estábamos descansando. Cuando sonó el teléfono, y era este amigo, y ya les conté para qué me marcó, ¿verdad? Entonces nos alistamos, mi esposa y yo, y nos fuimos a trabajar, ¿verdad? Porque ahí había oportunidad de llevármela, que ella se quedara viendo el partido en las gradas y yo dentro del campo ahí viendo que todo funcionara. Entonces termina, ¿verdad?, el partido, y pues ¿qué creen que fui a hacer? Pues fui a cobrar, ¿verdad?, como me dijeron que fuera. ¿Cuánto iban a pagar? 350 pesos por 2-3 horitas que fui a trabajar, ¿ah? Entonces dijimos, cuando nosotros dijimos que en la mañana, cuando recibimos la mañana, dijimos: gracias, Señor, ya nos mandaste provisión para este día, no nos hace falta nada. Josuecito, mira, ya tenemos para comer. Y dijo: vámonos a trabajar. Gracias, Señor, confiamos en ti, ¿no? Termina el partido, voy, me meto al club, llego con la persona que pagaba en el club y me dice: aquí está su pago. Lo recibo y veo 50 pesos. Y yo no dije: aquí me falta, aquí me falta. Ahorita me va a dar. ¿Dónde está el gerente? ¿Dónde está? Tráigamelo. Yo no hice eso. Yo lo único que hice es: señorita, ¿este es mi pago? Sí, señor, eso es lo que se le paga al comisario. Ok, señorita, muchas gracias. ¿Dónde le firmo o qué? No, fírmele aquí. Fíjense, yo no mandé a traer al gerente. No, es que a mí me dijo mi amigo que usted me iba a pagar 350. No. ¿Por qué? Porque yo había hecho una oración el día anterior. Y dije: Señor, yo confío en ti. Mi esposa, mi hijo y yo confiamos en ti. Y recibí los 50 pesos y me fui al coche con mi esposa y con mi hijo. Y llegando al coche, yo dije: no, ahorita mi esposa me va a decir, que me regrese a reclamar lo demás. ¿Qué creen? Que no. Llego al coche, ¿verdad?
Llego al coche, me dicen, ¿ya te pagaron? Le digo, sí, mira, esto es lo que me pagaron. ¿Eso fue lo que te pagaron? Me dijo. Le digo, sí. Y nos quedamos viendo por unos segundos y dijimos, vamos a darle gracias a Dios. Sí, vamos a darle gracias. Y antes de arrancar, Señor, gracias por la provisión, gracias porque ya tenemos para comer hoy. En el nombre de Jesús, amén. ¡Brum! Echamos a andar el coche, salimos del estacionamiento. Íbamos saliendo por una calle porque era como una cerrada de terracería. Y antes de agarrar, ahora sí que la esquina, doblar en la esquina para ya agarrar camino hacia la casa, ahí veo por el retrovisor que me están chifle, grite, ¿no? Y enseña, ¿no? Comisario, que no sé qué, venga, espérese. Y el pobre que iba ahí detrás de mí corriendo, ya llegó todo cansado, ¿no? Porque avanzamos un buen tramo. Me dijo, por favor, discúlpenos. Necesitamos que usted se regrese a que le paguen lo que es. Esta señorita se equivocó. Claro que sí, con mucho gusto, ahorita regreso. Entonces nos regresamos. ¿Y qué creen que pasó? 350 pesos nos llevamos. Y le volvimos a dar gracias a Dios. Y hicimos todo lo que corresponde, diezmo, etcétera, ofrenda. Y tuvimos para comer. Eso fue como a mitad de semana. Y al siguiente lunes me hablan en el trabajo que ahora tengo. Me dicen, ¿te quedas? ¿Qué hubiera pasado? Yo siempre le he dicho, Señor, ¿qué hubiera pasado, Señor, si yo hubiera respingado? ¿Cómo te 150 pesos, Señor? ¿Te pasa? Pues como compro nada. Y luego me da 50 pesos, tráiganme al gerente y ahorita hago un show porque a mí me dijeron. ¿Qué hubiera pasado? Yo creo que ni los 300, ni trabajo, ni nada. Y a veces eso nos lleva a ese extremo, para que confiemos en Él. Bueno, no llevó al extremo a la lepra, lo llevó al extremo. No lo llevó al general romano a humillarse delante de un hombre, cuando en el ejército les enseñan que ellos son la máxima autoridad, que son superiores, que son los más inteligentes, que son los más fuertes, y que nada que aquí chilla usted se aguanta. Y no lo llevó a humillarse. No lo llevó a un jefe judío a buscar a Dios. No llevó a la mujer a humillarse delante de él y a reconocerlo. No obligó a los ciegos a seguirlo. Digo, obligó, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? ¿Qué necesitamos tú y yo atravesar para creerle? Mejor le creo desde ahorita. Lo que yo visualicé, lo que yo he orado, lo que yo hoy estoy creyendo, es lo que está sucediendo ahorita y sucederá el día de mañana. Amén. Amén. Yo sé que Dios puede hacer cualquier cosa en nuestra vida, ¿verdad? Tengo que creer, y si yo creo sucederá, porque Dios a lo que acude, a lo que le pone atención, lo que le agrada es que confiemos en Él a ciegas. A ciegas tenemos que creer. Nos va a hacer caminar sin ver lo que le hemos pedido, pero si le sigo creyendo, si tengo convicción, aunque no vea, ya está hecho. Amén. Como los ciegos que lo siguieron, ¿verdad? Porque lo que hizo que lo siguieran fue su ¿qué? Su fe depositada en Él. Yo no veo, yo lo sigo porque yo creo que Él va a hacer algo en mi vida, me va a regresar la vista. Camina ciegas creyendo. Cree a Dios a ciegas que Él va a hacer, que Él ya contestó lo que has pedido. Por años
Lo que acabas de pedir ayer, lo que estás pidiendo ahorita, lo que estás viviendo ahorita, Dios tiene el control, si le crees. Amén. Amén. Cierra tus ojos donde estás, por favor. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nuestra fe la llevas a un nuevo nivel, Señor. Nosotros sabemos que tú tienes poder, que eres el Dios de lo imposible, que tu poder es sobrenatural, Señor, que las cosas que estamos atravesando no las entendemos, pero hoy, como dice la frase, a ciegas te creemos, Señor, porque eso es fe. No lo veo, pero lo espero y sé que ya está hecho, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Padre, que lo que hoy han declarado tus hijos, que lo que hoy han creído tus hijos, ya está hecho, Señor, en tu bendito y santo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque por fe ya está hecho, ya está dado, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, te damos toda la gloria, toda la honra, alabanza y adoración a ti, Señor. Y al mismo tiempo, Señor, reconocemos que le hemos regado. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido como tú quieres que seamos, porque hemos dudado. Perdónanos, Padre. Tú no eres un Dios castigador, sino todo lo contrario. Tú buscas nuestra bendición. Tú nos bendices, tú nos guardas, tú nos proteges, tú nos amas, tú nos levantas. Pero lo que sí quieres de nosotros es que confiemos en ti, que te agrademos. Por eso hoy, Padre, renueva nuestra confianza, nuestra fe en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Y te pedimos perdón y te damos gracias. En el nombre que es sobre todo nombre. Creyendo que cuando yo regrese a casa, y desde ahorita ya está hecho, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tú que estás por el internet, ¿verdad? Tú que hoy te pudiste conectar, y posteriormente los que se conecten cuando el video esté en la plataforma de YouTube. Cuando veas este video, no lo dudes ya. Créele a Dios. Créele a Dios. Créele que Él puede hacer lo imposible. Si tú estabas a punto de suicidarte, si tú estabas a punto de divorciarte, si tú estabas en una situación, ¿verdad?, de peligro de muerte, Dios te dice: créeme y yo haré. Yo te devolveré la vida, yo restauraré tu matrimonio, yo me haré cargo de ti. Y si tú le crees, Dios va a obrar en tu vida poderosamente. En el nombre de Jesús yo te bendigo y que tengas muy buena tarde. Bendiciones.